nuestro contenido programático respecto de nuestra asignatura Teoría General de la Prueba. Vamos hoy entonces a mirar el capítulo 8 que corresponde a la clasificación. En este ejercicio vamos a mirar este capítulo como hemos tenido la oportunidad siempre que hablamos de clasificación, que saben ustedes que es totalmente aleatoria, y esta la he escogido de manera caprichosa porque, al igual que en las otras oportunidades, considero que es la más apropiada para este microcomponente. Vamos a mirar 14 ítems y vamos a mirar esos distintos puntos de vista en torno a la clasificación de las pruebas. Primero, según su estructura o como le llegan al juzgador, como le llegan los medios de prueba, tenemos que decir que pueden ser personales o reales. Personales, como sería la confesión, testimonio, la declaración de parte, juramento estimatorio. Miren que en todas ellas hay la intervención directa de la persona, aquí entre nosotros y para nosotros sujetos procesales. Y las reales tienen que ver con aquellas que se realizan en el escenario, en el sitio donde corresponde, donde está el bien, como puede ser la inspección judicial, que es el típico ejemplo de la real, o el dictamen pericial, en el cual se trata que un experto en un arte, oficio o profesión pues emita un concepto basado en sus estudios. Según cómo se percibe el hecho objeto de prueba, vemos que tenemos la prueba directa y la prueba indirecta. ¿A qué hace alusión la prueba directa? Es el vínculo inmediato entre el juzgador y el hecho. Mientras la indirecta, esa información se obtiene por una persona o un objeto, a través de una persona o un objeto, y hay que hacer una deducción, como es el tema de los indicios, donde verán ustedes que es necesario hacer una deducción a partir de un hecho conocido para llegar a uno desconocido. Según el valor de la prueba, hablamos de plena prueba y de pruebas semiplenas. Plena prueba es aquella que produce en el juzgador absoluta convicción, y esta es la razón de ser que en el capítulo de principios tuvimos la oportunidad de abordar, en cuanto que en Colombia se puede fallar con un solo medio de prueba siempre y cuando ese medio de prueba produzca en el juez una absoluta convicción, y ahí estaríamos frente a una plena prueba. Mientras que todas las demás, las pruebas semiplenas, no lo lleva al conocimiento de los hechos, necesita el apoyo de otras o de otros medios de prueba para que en conjunto, que denominamos acervo probatorio, él pueda llegar a valorar y a obtener un fallo. En este contexto también verán ustedes que hablamos de plena prueba en casos en los cuales algunos autores hablan o semejan aquí el tema de la prueba reina. Yo no soy partidario, hay muchos doctrinantes que sí, pero yo no soy partidario de hablar de pruebas reinas. Para mí no existen las pruebas reinas. Lo que pasa es que para algunos tipos de conflictos hay unos medios de prueba más indicados, pero necesariamente el juez tiene que mirar de manera individual cada uno de los conflictos. Y podemos estar hablando, o podríamos colocar el ejemplo de el tema de las pruebas genéticas, las pruebas de ADN en materia de impugnación de la paternidad o de la maternidad. El legislador y sobre todo las altas cortes han insistido en que es la prueba del ADN o la prueba genética para estos casos es obligatoria aportarla, llevarla al proceso para tener la certeza, pero les ha dicho también que no se pueden quedar solo ahí, tienen que o podrían también tener en cuenta otros medios de prueba para poder llegar
al tema o al momento de la valoración. Por lo tanto, yo no soy partícipe de las pruebas reinas, sino que hay unas pruebas para unos tipos de conflictos que son más adecuadas, y me estoy refiriendo a adecuadas con todo el tema que nosotros vimos, sobre todo en cuanto a los requisitos intrínsecos de que sea efectivamente, sobre todo, conducente, que te hace alusión a los hechos, ¿cierto? Pero además pertinente, útil, necesaria, lícita y que sea susceptible de practicarse. En cuanto a la clasificación según la oportunidad en que se practique, tenemos los dos escenarios, el procesal y el extraprocesal. El procesal, ¿a qué se refiere? Al proceso judicial. Al interior del proceso judicial son las más comunes. Lo desarrollamos en la etapa de pruebas, que al interior, ejemplo, del Código General del Proceso, están en el artículo 372 y 373 de la audiencia inicial o la audiencia de instrucción y juzgamiento, dependiendo, en el cual se abre el espacio para la práctica de pruebas. Ahí estábamos hablando, o estaríamos hablando, que están en un contexto procesal dentro del proceso, y extraprocesal por fuera del proceso, para las pruebas de ese carácter, pruebas extraprocesales que hemos también tenido oportunidad de mirar acá, en las cuales, para asegurar la prueba, se hacen con anterioridad, con anticipación a un proceso, para posteriormente llevarlas allí y asegurar ese medio de prueba. Según la según la utilidad, pueden ser pertinentes, conducentes o inconducentes. Pertinentes y conducentes se definen de acuerdo a la situación o caso que se esté tratando. Se puede decir que las pruebas son pertinentes y conducentes, puesto que, dependiendo del caso, conllevan a establecer la verdad de los hechos. Hace parte de los requisitos, ya lo decíamos, intrínsecos, que ustedes ya conocen, que vimos en un capítulo anterior. Para ubicarlas en ese grupo, digamos, las que tienen validez y eficacia. Pero no solo con estos requisitos, con todos los otros sabemos que son 10. Y asimismo se determina el grupo de las inconducentes. También tendríamos que decir o incluir ahí inconducentes o impertinentes, cuando esas pruebas no pueden ser llamadas para respaldar los hechos, ya que no guardan relación con estos hechos o que no, y por lo tanto no son congruentes. Es la razón de ser cuando nos sentamos, ¿cierto?, a hacer una demanda, que nosotros ya tenemos absolutamente claro que lo que tengo que probar son los hechos. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de medios de prueba. Entonces ahí hago el test de los 10 requisitos, tanto extrínsecos como intrínsecos, para lograr mi cometido. Según la forma, 3 maneras: escritas, orales o mixtas. Escritas, por ejemplo, los documentos, los informes que se solicitan, se piden, presentan de esa manera, a través de la escrituralidad. Las orales, técnicamente la confesión, ¿cierto?, la declaración de parte en ejercicio y en desarrollo de la audiencia, como deben empezar todas las audiencias, con la declaración de parte. Juramento estimatorio, los testimonios, cuando se hacen en el ámbito de oralidad. Y mixtas, cuando utilizan tanto de escrituralidad como oralidad, como puede ser el dictamen pericial, una inspección judicial o los mismos indicios. Vean que en desarrollo, ejemplo de una inspección judicial en un proceso como puede ser el de pertenencia, encontramos allí que el juez tiene la prueba de la delimitación de linderos a través de la escritura pública, que hace parte del expediente, pero tiene alguna dificultad, alguna confusión, necesita aclarar un hecho sobre algún lindero y puede acudir a una oral, que sería un testimonio del mismo propietario, de quien presuntamente quiere hacerse al bien, el que pretende por usucapir, y en este caso recibe el testimonio, y ahí estaríamos frente a una mixta, porque para determinar la prueba de ese hecho utilizó tanto prueba escritural como prueba oral, y estaría en el ámbito entonces de las mixtas. De acuerdo con el ejercicio de la contradicción, pueden ser controvertidas o no controvertidas. La controvertida o las controvertidas, las que se practican en presencia de la contraparte, que es, y nos tenemos que ubicar ahí, el escenario de la audiencia, práctica de pruebas. Ahí es el momento, sabemos nosotros,
para poder contradecir esas pruebas. Se llevan a esa etapa del proceso y por eso se llama esa etapa de pruebas o etapa probatoria. Allí se van a poder controvertir. Poder controvertir como un mecanismo que se le da a los sujetos para que ejerzan el derecho a la defensa, porque saben ustedes que no se pueden obligar a que practique la prueba o a que participe en la prueba. Lo que sí es obligatorio para el juez es permitir, abrir, determinar el escenario para que se puedan controvertir. Y las otras serían las no controvertidas o sumarias. Ya en definición del concepto de prueba sumaria, especificamos que la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida. Y es muy importante hacer énfasis en ese aún no ha sido controvertida, porque para que un juez pueda valorar una prueba en nuestro sistema, necesariamente tiene que haber garantizado el espacio para controvertirla. En algunos eventos y para adelantar los procesos, entonces se dice se requiere o se admite prueba siquiera sumaria. Ya sabemos y nos ubicamos entonces que esa no ha sido controvertida, se necesita llevar al proceso, pero después también será necesario abrirle el espacio para que pueda ser controvertida. Una prueba sumaria, por ejemplo, un testimonio ante notario, levanta el acta, ¿cierto? O ante un alcalde. Después será llevada al proceso pertinente. Otra que es muy común en tratándose de documentos. Cuando se hace un contrato de compraventa, participan las partes y se coloca o firman o suscriben dos testigos para dar fe de que el contenido es el que está ahí dispuesto. Esta prueba hasta allí es una prueba documental sumaria, que si el juez requiere de ampliar para el tema de la valoración, pues él podría requerir citar a esos dos testigos para que se permita la posibilidad en asocio con los otros sujetos procesales de controvertir la prueba. Entonces pasa del escenario de sumaria a controvertida y ya será susceptible de valorarse por un juez de la República. Según la fuente, pueden ser simples o complejas. Simple cuando proviene de un solo medio de prueba y compleja cuando emana de varios o se requieren de varios. El simple, un solo medio de prueba, hay unos hechos que no requieren sino de un medio de prueba, con ese es suficiente y tienen ese carácter de simple. Ejemplo, vamos a demostrar la existencia de una persona. Lo hacemos a través de una prueba documental que sería el registro civil de nacimiento o, si es nacida antes del 36, la partida eclesiástica. Con esa sola prueba documental sería suficiente, estaríamos en el campo de lo simple. Y según la fuente, pero compleja, son varias, emana de varios medios de prueba. En el ejemplo que dábamos ahora del tema de los linderos, en que el juez acude a varios medios de prueba para probar un mismo hecho. Según la finalidad, un enfoque hacia el ejercicio de la acción penal, y se entiende, se denominan allí las pruebas de cargo o acusatorias y las pruebas de descargo o absolutorias. Que en el ejercicio de la acción penal entendemos que las de cargo o acusatorias los hace o los lleva al proceso el ente acusador, que entre nosotros es la Fiscalía General de la Nación, eso se llama el ente acusador o sus filiales o delegadas. Estas tienden a demostrar la existencia de los hechos, claro, porque él está acusando, entonces su carga, su obligación es probar esos hechos y estaríamos frente a esas. Las otras serían las de descargo o absolutorias, que tienden a desvirtuar lo afirmado, ejercicio del derecho a la defensa, que en el campo penal estamos entonces hablando del presunto infractor, de la presunta persona que cometió el hecho punible. De ahí que se valdrá de medios de prueba de descargo o absolutoria. Eso es lo que busca, por eso es la finalidad. ¿Cuál es su fin? Que lo absuelvan, no que lo acuse. Entonces él está en este segundo escenario en busca de que lo absuelvan. Según su función, tenemos que pueden ser históricas o críticas. Históricas relata los relatos, cualquier relato, narración de los hechos, es el ejemplo claro de los testimonios. Un testigo que va a un proceso judicial, un testigo va a un proceso judicial a deponer sobre unos hechos que le constan de manera directa o indirecta,
porque los vio o porque se los contaron. Y esos estarían dentro de esa función histórica. Y dentro de la función crítica está el contacto directo. Por ejemplo, la inspección judicial, porque sabemos que el juez la hace, ejemplo, en el sitio donde se encuentra, donde está ubicado, donde es el sitio de los bienes y por lo tanto allí tiene ese contacto directo y sería, con base en la función, una función crítica. Según los sujetos que la soliciten, allí la división se establece que puede ser de parte o a instancia de parte y de oficio. De parte, pues tenemos todos los medios de prueba, para las dos aplican todos los medios de prueba. Lo que pasa es que por la clasificación estamos viendo es quien la solicite. Y sabemos que tanto demandante, demandado como terceros pueden hacerlo y estaría en ese primer grupo. Y todas todos los otros eventos, porque son los mismos medios de prueba, encuadrarían entre las de oficio cuando sea el juez quien a bien tenga decretar esas pruebas y por lo tanto sabemos que es por pedido de él y que lo requiere porque las que tiene no son suficientes para llevarlo a la convicción íntima. Según la licitud, tenemos las pruebas lícitas y las ilícitas. Todos los medios de prueba, claro, entre las lícitas siempre y cuando no estén en contra de la ley, hablando de la ley desde la mayor, desde la Constitución, pasando por las sustanciales, especiales y ordinarias. Sabemos que es un requisito, uno de los requisitos intrínsecos, que mira puntualmente ese aspecto. Y devienen ilícita cuando no esté avalada por la ley, como es el caso muchas veces también mencionado aquí en este módulo sobre la parte final del artículo 29 de la Constitución, que dice que caerán o serán ilícitas las pruebas que se lleguen al proceso con vulneración o violación del debido proceso. Según constituyan o no requisito para la existencia del acto jurídico. Entonces pueden ser o sustancial, también llamada ad solemnitatem o ad substantiam actus, que es sujeta a formalidades. ¿Qué sucede? Que para que el acto sustancial nazca a la vida jurídica hay que cumplir con unas formalidades. Tomemos el caso de las hipotecas en Colombia. ¿Qué exige de unas formalidades? ¿Cuáles son las formalidades? Primero, que debe elevarse a escritura pública, debe constar en escritura pública, y segundo, que esa escritura pública debe llevar la anotación correspondiente a esa hipoteca, que la hace y solo la puede hacer el registrador de instrumentos públicos donde esté inscrito, donde esté registrado ese bien inmueble. Entonces le permite o se le permite en Colombia que las personas propietarias de bienes inmuebles puedan garantizar en favor de la persona, que generalmente es un préstamo, les va a otorgar para que así pueda obtener lo que busca. Y la otra sería la formal o preconstituida, o también llamada approbationem. Ejemplo, el documento por escrito. No tiene mayor o no tiene ninguna otra formalidad, sino simplemente tendrá validez por el hecho de su estructuración, de la forma en que lo hacen, y con eso sería suficiente. Es en aquellos casos pues que determine la ley. Esas formalidades son las establecidas por el legislador, no las formalidades que a las personas se les puedan ocurrir, no. En el carácter de ad solemnitatem, esa solemnidad, esa formalidad tiene que estar revalidada por el legislador y decir, para este tipo de eventos, para este tipo de actos jurídicos se requieren de estas formalidades. Ahí marcarían todas en ad substantiam actus. De resto serían todos los otros medios de prueba approbationem, que no requieren de esas formalidades. Y según la forma como obra en el proceso, entonces tenemos la prueba originaria o independiente y la prueba trasladada o prestada. La prueba originaria o independiente es aquella que tiene su origen en el proceso judicial que se está adelantando o en la actuación que se está adelantando. Participan de ellas o pueden participar de ellas todos los sujetos procesales en sus debidos momentos procesales. Nace a partir de esa actividad, llamemos proceso judicial, y allí tiene su origen.
mientras que la prueba trasladada o prestada necesita de un insumo sine qua non. ¿Cuál es el insumo sine qua non para que pueda yo hablar de prueba trasladada o prestada? Que ya existe, que ya hubo un escenario judicial donde esa prueba se practicó. Lo que pasa es que no es en este proceso que yo estoy atendiendo, sino en otro. Pero en Colombia se permite que esa prueba se pueda trasladar o, como bien llaman otros doctrinantes, se puede prestar de ese primer proceso donde estuvo, que se preste aquí para el segundo. Miren que la prueba trasladada se lleva en el campo o dentro del marco, si la vamos a enmarcar dentro de los momentos de la prueba como una solicitud, porque necesariamente esa prueba trasladada tendrá que ser sometida en la práctica de pruebas a su controversia. Pues, por ejemplo, en un proceso administrativo laboral se adelanta un proceso administrativo laboral y allí se practica una prueba. Resulta que después yo tengo la posibilidad de una acción civil e inicio un proceso civil, pero ese medio de prueba yo lo necesito aquí en el proceso civil. ¿A qué acudo? A la prueba trasladada o prestada. Está totalmente revalidada porque obviamente que si hizo parte de un proceso anterior fue ante un juez de la República y ese juez de la República entonces va a dar fe, ¿cierto?, de la autenticidad de la solicitud del decreto y la práctica de esa prueba allá en ese proceso administrativo laboral. De tal manera que lo traigo aquí prestado al civil y aquí lo someto a la controversia a la que haya lugar y puedo entonces hacer uso de esa prueba trasladada. Todos estos medios de prueba y sin importar la clasificación pues deben cumplir los requisitos de existencia y validez y diría yo más los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la prueba que vimos en el test completo de los 10, además de los principios que también en varias ocasiones hemos mencionado aquí y es el principio de garantizar el principio de publicidad y sobre todo el principio de contradicción. Y en ese ambiente entonces vamos a tener medios de prueba que estén debidamente practicados y estando debidamente practicados, sabemos nosotros entonces que podrán ser valorados por un juez para ser llevados a un fallo o ser tenidos en cuenta en un fallo. Entonces lo que tiene que ver con el capítulo octavo, la clasificación de las pruebas, cumpliendo entonces con la sesión de